¿Cómo se explica que la muerte de un ciudadano norteamericano haya generado semejante magnitud de manifestación sociopolítica? Existen varias explicaciones en torno a esta problemática, que los negros son vagos, que los negros tienden a ser criminales por una cuestión genética, sociocultural, lo que sea. ¿Ya no quieres ser mi socio? No, verás... ¿Es porque soy negro? Que es el comunismo internacional operando, o que son organizaciones terroristas que están manipulando y que atentan contra el presidente norteamericano. O podemos tratar de rastrear quizá las causas profundas de un fenómeno que es un problema estructural en Estados Unidos hace más de 200 años. La cuestión racial en Estados Unidos es un tema que ha estado en agenda durante décadas. Black Lives Matter no surgió ahora durante la gestión de Trump, surgió durante la gestión de Obama por otro episodio de brutalidad policial. La muerte de George Floyd no es una novedad. Entonces, la forma en la cual podemos tratar de comprender con mayor profundidad qué es lo que realmente está pasando en Estados Unidos implica también conocer un poco la historia y conocer un poco cuál es el funcionamiento del sistema norteamericano. Porque tenemos la cuestión racial que es histórica, tenemos una forma de funcionamiento del Estado, particularmente el estado de bienestar, que ambos interactuando entre sí han estado en un equilibrio inestable desde hace muchísimo tiempo, y ese equilibrio inestable se rompe producto de un shock externo, en este caso la pandemia. Entonces, vayamos para atrás en el tiempo y entendamos qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y nos vamos a remontar a la época de la esclavitud. Nos vamos a remontar hasta antes de que Estados Unidos fuera una nación. Porque gran parte de cómo Estados Unidos construyó su economía y se independizó de Inglaterra tiene que ver mucho la esclavitud de los negros y de los aborígenes norteamericanos. Porque los blancos construyeron su poder no solamente en Estados Unidos, sino que el poder de Estados Unidos se construyó en base al trabajo esclavo. Estados Unidos se independiza de la colonia inglesa y el trabajo esclavo continúa. Y durante 100 años, o 90 años, la economía norteamericana va a ir creciendo hasta que su modelo de producción entra en choque porque están los del norte industrialistas y los del sur agrícola, ganaderos, que necesitaban la mano esclava, los del norte necesitaban obreros. La guerra civil norteamericana viene a resolver particularmente ese problema, que era la libertad y la abolición de la esclavitud. Ahora, cuando se independizan, en 1865 gana el norte, se abole la esclavitud, la enmienda 13ª. En ese momento se redacta una ley que favorece a que los negros puedan tener sus propias tierras para poder cultivarlas y poderlas hacerlas producir. Y eso vendría a ser en ese momento histórico una de las soluciones económicas que le dio el Estado norteamericano a esa población que ya contaba con mucha desventaja, porque la acumulación de riqueza que hicieron los blancos durante cientos de años gracias al trabajo esclavo no remunerado, cuando los esclavos fueron libres, que tenían nada. Y los otros ya eran multimillonarios. Entonces decidieron darle casas. Al poco tiempo Lincoln muere, lo matan. Nunca se efectiviza esa ley. Y muchos de los que eran esclavos y que tenían hijos esclavos, sin educación, sin dinero, tuvieron que someterse a las reglas del mercado. Y las reglas del mercado que dicen,
lo único que vos tenés, lo único que podés vender en el mercado es tu conocimiento. ¿Y cuál es tu conocimiento? Saber producir al campo. O irte a las fábricas, a ser obrero. Entonces los esclavos del siglo XIX se transformaron en los obreros y en la clase pobre del siglo XX. Y desde entonces una serie de diversas lógicas mantuvieron que esa maquinaria funcione de esa manera. Entonces, cuando uno hoy mira en datos numéricos cuál es la media de riqueza de un blanco en Estados Unidos y cuál es la media de riqueza de un negro en Estados Unidos, hay una diferencia abismal. Cuando la población afroamericana entró a la carrera del mercado, de la competencia, del liberalismo, contaban con más de 150 años de diferencia de acumulación de capital. Muchas de las historias de los abuelos y de los bisabuelos de los blancos mis padres se mudaron a este pueblo y compraron su primer casa, y en cambio en la historia de los negros son descendientes directos de esclavos que no tenían nada. Que Martin Luther King y Malcolm X en la década del 68 a mediados del siglo XX. I'm speaking as a black man from America, which is a racist society. No matter how much you hear it talk about democracy, it's as racist as South Africa, or as racist as Portugal, or as racist as any other racialist society on this earth. The only difference between it and South Africa preaches separation and practices separation. America preaches integration and practices segregation. This is the only difference. They don't practice what they preach. Whereas South Africa preaches and practices the same thing. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he's wrong, than the one who comes up like an angel and is nothing but a devil. Seguían teniendo problemas porque la población afroamericana no podía acceder a determinados tipos de beneficios que sí los blancos. Y para cuando lograron políticamente obtener esos beneficios, económicamente no podían. Entonces yo ahora puedo acceder a una educación universitaria. Ok, pagala, no tengo la plata porque no tuve educación, entonces no pude generar riqueza, porque mis familiares no pudieron generar riqueza, entonces yo quedo fuera de vuelta del juego. Políticamente puedo acceder, pero no económicamente. Y esos son los dilemas que hoy tienen. Hoy un préstamo a una persona afroamericana tiene más riesgo que una persona blanca. Entonces es más difícil acceder a un préstamo, o los préstamos son de más riesgos, tienen que pagar más intereses. E incluso cuando trataron de solucionar ese problema, lo trató de hacer Bill Clinton en la década del 90, dándoles préstamos más flexibles, terminó siendo lo que generó la causa de la crisis del 2008. Tenemos la cuestión racial por un lado y por el otro lado tenemos el débil estado de bienestar que tiene Estados Unidos. Estados Unidos se caracteriza por tener uno de los estados de bienestar más chicos del mundo. Por eso todo el mundo dice, mira el liberalismo, como lo bien que funciona en Estados Unidos. Está bien, pero cuando uno tiene un estado de bienestar muy débil, cualquier shock externo hace que la gente quede totalmente afuera del sistema. Por eso era tan importante el debate del Medicare. En Estados Unidos, uno si se rompe una pierna puede estar endeudado de por vida. No hay salud pública como en otros países, como en Europa, como en Inglaterra, como en Argentina. Todo se somete a las reglas del mercado. Entonces la sociedad que es principalmente pobre, en este caso en Estados Unidos por razones históricas son los negros, rápidamente ante un shock externo como la pandemia, que genera procesos de cuarentena, se reduce la actividad económica, hay despidos, las personas rápidamente se sienten ahogadas. Entonces, el débil estado de bienestar que tiene, reducido por también cuestiones históricas, ideológicas, culturales, hace que el sistema esté en un delicado equilibrio y ante cualquier shock externo, la sociedad tiende a reaccionar rápidamente. Entonces, la única forma que podemos por ahí tratar de comprender mejor lo que está pasando en Estados Unidos no simplemente se reduce a explicaciones de es el comunismo, son operaciones, son los terroristas, sino tratar de profundizar sobre causas históricas que hacen específicamente a ese país. Porque hay un problema fundamental en Estados Unidos. No es que el sistema se rompió por culpa de la pandemia. El sistema está construido de esa manera. Y lo que hizo la pandemia es echar luz en una realidad histórica que lleva más de 200 años. Vaya, mira esto, ventanas eléctricas, asientos de piel. Apuesta que le costó 6,000. Sí, tiene toldo, pero lo escondí. Oye, ¿qué clase de trabajo haces? Un individuo de tu particular etnia específica. Tal vez sea un atleta famoso. Sí,
Soy ala en los oscuritos de Detroit. ¿De dónde sacaste el auto? Y el traje.